Gómez López Eduardo. González López Eduardo. Presente. Muy bien. Hernández Hernández. Presente. Hernández Cosme. Presente. León Ramos. López Álvarez. Presente. López Córdoba. Luna Guzmán. Mastranzo Rodríguez. Presente. Muy bien, Mastranzo. Mejía Ponce. Presente. Muy bien. Cristian Jesús. Michoa. Montiel Vázquez. Munguía Rojas. Palma Ramírez. Claveri, ya tienes asistencia, no hay problema. Pérez Ocaña. Puente Telles. Presente. Muy bien. Romero López. Presente. Muy bien. Rosales Coyot. No se encuentra Rosales Coyot. Sánchez Hurtado. Sánchez Hurtado. No se encuentra Sánchez Hurtado. Sánchez Manzano. Presente. Bien. Solano, perdón, Sánchez Solano. Presente. Muy bien, te capté. Sánchez Zárate. Presente. Muy bien. Valencia Cortés. Presente. Muy bien. Velázquez Zamora. Presente. Muy bien. Villegas. Arno. Y Zabaleta. Presente. Muy bien. Te capté entrecortado, pero lo tienes. Digo, tienes asistencia. Vamos a ver. Hay 2 personas que están en espera. No, ¿verdad? Ya todos están dentro. Muy bien. ¿Alguien de los que acaba de llegar? Claveri, ya tienes asistencia. Hubo alguien que entró tarde, ¿no? Para que ya pueda modificar su asistencia. Vamos a ver, vamos a ver. Esto, esto. Eso es. Bien, la semana pasada, si no me equivoco, estábamos hablando precisamente de la psicología de la mujer. Estábamos explorando precisamente las distintas aplicaciones de la psicología. Entonces, para recordar, el cerebro de la mujer piensa, funciona, mejor dicho, de forma distinta, fisiológicamente. En consecuencia, tanto sus emociones como sus sentimientos varían en comparación con los hombres. Algunos piensan que es debido a la evolución, a las formas precisamente en cómo nos hemos comportado a lo largo de la historia, tanto hombres como mujeres. Y desde luego que estas diferencias hay que tomarlas con mucha reserva. No es para hacer menos a nadie, sencillamente hay que aceptar el hecho de que somos distintos. Y por eso existe esta rama de la psicología. La psicología de la religión. Existe una gran influencia precisamente de nuestra cultura en nuestra forma de pensar y en nuestro comportamiento. Y más cuando se tratan precisamente de ideologías. En este caso, cada una de las religiones. Ahorita voy contigo, Leila Alarcón. La psicología de las religiones, en este caso, estudia precisamente la influencia, la forma de pensar de cada uno de estos sujetos y cómo en este caso la misma religión marca, delimita la conducta del ser humano.
Ya saben, si hay dudas, levanten la mano o escriban a través del chat. En Estados Unidos existe una dependencia precisamente que vela por el bienestar de los niños, los jóvenes y la familia. Es el Departamento de Servicios eh, del Niño y la Familia, o del Menor y la Familia. Y en consecuencia, requieren precisamente del apoyo de profesionistas que estén precisamente al tanto de la evaluación, del diagnóstico de cada uno de los miembros de la familia, y es por eso que existe esta rama de servicios al niño, a los jóvenes y a la familia, que de hecho se apoya con una de las aplicaciones que ya habíamos visto anteriormente, que es la psicología del desarrollo, para diagnosticar, en el caso de que obvio existiera algún problema, o bien averiguan cuál es el estado general de la familia para determinar si es el más apto para el desarrollo de los menores. Tenemos, en este caso, la psicología de la salud. Aquí hay que tener cuidado, no hablamos de una psicología clínica, sino precisamente del concepto de salud en general. Salud física, salud emocional, salud mental, salud en las relaciones sociales, y es precisamente el objeto de estudio de esta rama. El psicoanálisis, que tiene precisamente un conjunto de teorías totalmente aparte. De hecho, vamos a comenzar a hablar de ellos la próxima semana. No, si no me equivoco, este viernes vamos a comenzar a hablar del psicoanálisis. Y tiene como objeto de estudio precisamente la mente humana y todos aquellos procesos inconscientes. ¿Qué significa? Todo aquella parte que el ser humano no se da cuenta de que existe, pero se encuentra ahí, y esta parte oculta, escondida, lo que hace es guiar al comportamiento humano de cada uno de nosotros. La neuropsicología clínica, ya habíamos hablado precisamente en este caso de la neuro, significa precisamente que vela por el funcionamiento óptimo del sistema nervioso, y cuando hablamos precisamente de la parte clínica, se especializa precisamente en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades neurológicas y que en consecuencia afectan el comportamiento humano. Los ejemplos más conocidos, Parkinson, Alzheimer, repito, son los más conocidos, pero existen muchas otras, como por ejemplo los accidentes cardiovasculares, mayor conocidos como embolias o apoplejías, aneurismas cerebrales. También en este caso ya se han hecho estudios con respecto a las personas con presión arterial alta y obvio la fisiología de su cerebro. Y existen otros padecimientos que quizás no son tan comunes, pero desde luego que tienen un impacto directo en el comportamiento humano. Como ya lo sabrán algunos de ustedes, el sistema judicial de los Estados Unidos se basa precisamente en una parte acusatoria, que es la fiscalía, una parte defensora, que en este caso, obvio, son los abogados de oficio o los abogados privados que tratan de buscar la inocencia de un inculpado. Existe la parte, obvio, del juez, pero existe otra parte que representa precisamente al pueblo, el famoso jurado. Cuando se hace, obvio, un juicio, tienen que llamar a ciudadanos para que formen parte de este jurado. En consecuencia, no debe ser cualquier persona. Por eso se divide esta parte, la Sociedad Estadounidense para la Psicología Legal. Entonces, hacen un estudio no solamente de los inculpados, sino de los miembros que forman parte del jurado, porque incluso ya se ha visto en algunas ocasiones que el jurado ejerce gran influencia. Los miembros del jurado, como todas las personas, tienen prejuicios, tienen estereotipos, y en este caso ayudan a que la persona se le considere como culpable o inocente pese a las evidencias. Uno de los casos más sonados es el del exfutbolista
del exfutbolista O.J. Simpson. En este caso fue acusado de la muerte de su ex esposa y de la pareja de esta. Y entonces se encontraron prácticamente todas las evidencias que le inculpaban, el arma homicida, los guantes con sangre. Entonces prácticamente estaba condenado. Y resulta que no, que el jurado, en su mayoría de afroamericano, lo declara inocente. Y entonces en ese caso, ¿cómo evade a la justicia? Y obvio también está su caso opuesto. Latinos, principalmente mexicanos, que obvio al no conocer el idioma se le considera como culpable, y entonces hay gente inocente precisamente en la cárcel debido a que hay ciertos estereotipos. El siguiente rama es los psicólogos en la práctica independiente. Entonces, como su nombre lo indica, son todos aquellos psicólogos que no pertenecen a ninguna asociación de psicología y que tienen sus consultorios precisamente de forma autónoma. Debe de existir, en este caso, de acuerdo con las asociaciones establecidas, debe de existir una regulación, un control o por lo menos una información de cómo estos psicólogos trabajan precisamente para seguir los lineamientos éticos. Y cuando ellos encuentren casos interesantes, importantes para diagnosticar las enfermedades, deben ser notificados en este caso a la asociación, a la comunidad en general, la comunidad científica, para que obvio puedan ser tratados de forma óptima. Cualquier psicólogo puede tener su consultorio, hacen una pregunta a través del chat. Pues aquí en México, sí. En Estados Unidos también, sin embargo, existen mayor regulación. Hay una regulación, obvio, de los gobiernos estatales y desde luego que en cierta forma los obligan a que pertenezcan a alguna asociación precisamente para llevar ese control. Cuando existe en este caso un mal uso de la psicología, obvio van a ser acusados ante la ley, ante las asociaciones a las cuales pertenecen, precisamente para que se deslinden responsabilidades en caso de que se haya omitido algún comportamiento o algo que estuviera fuera de la ley, precisamente para que se les retire su licencia. Pues en Estados Unidos existe eso muy marcado. Eres un profesional de la salud, ya sea salud física, salud mental, salud emocional, debes de tener una licencia para poder ejercer. En caso de que vayas en contra de esas políticas, de esas normas, de esas leyes, se te castiga precisamente quitándote esa licencia y desde luego para que se le juzgue ante la ley. En México todavía no está muy bien regulado, pese a que existen ciertas normas oficiales, obvio, por parte de la Secretaría de Salud. Entonces, aquí en México, la licencia para trabajar es la cédula profesional. Entonces, si alguno de ustedes requiere algún servicio de salud mental, salud emocional, bueno, ya sea ustedes o algún familiar, algún conocido, deben de cerciorarse, obvio, primero que nada, que tenga su cédula profesional, que esté ejerciendo, obvio, dentro de la ley. Hay muchos pasantes. ¿Qué significa esto de pasantes? Que sí estudian la carrera, pero que no logran titularse o que solamente se quedan, obvio, con el grado de licenciado. Cuando hablamos de cuestiones de salud, salud mental, es conveniente que este tipo de sujetos, bueno, sujetos en general, tenga precisamente una especialidad, una maestría o un doctorado, precisamente para que pueda tratar a las personas. Entonces, ese, digamos, serían los filtros. En caso, obvio, de que lleguen con un charlatán, porque pues, por desgracia hay muchos, pues lo recomendable es precisamente que dejen de asistir con él porque no tiene la preparación suficiente para tratar ese tipo de malestares. Zabaleta pregunta, ¿los psicólogos cuando tienen problemas que lo requieren van con otro psicólogo o se atienden a ellos mismos? Interesante pregunta. En este caso,
todo psicólogo y todo psiquiatra que se encuentra tratando precisamente a personas, a pacientes, debe de tener, antes de que los atienda, un psicólogo, en este caso, que los ayude a lidiar con los problemas. Porque adivinen qué, todo esto, como estamos hablando de la influencia entre personas, se llega a contagiar, lo vamos a poner así entre comillas, contagiar. Entonces, imagínense por un momento, yo soy psicólogo clínico y entonces tengo varios pacientes que sufren de depresión o malestares, síntomas. En consecuencia, si yo no me trato precisamente para de una forma de evitarlo, a la larga, y estoy hablando más o menos de un año, yo puedo empezar a presentar sintomatología de persona depresiva. Esto depende precisamente del número de casos que tenga y del tipo de trastornos que puedan tener las personas. Entonces, es recomendable, incluso en Estados Unidos sí lo regulan. Alguien, tú eres psicólogo, tienes tu clínica, tienes tu consultorio privado, tu oficina, si obviamente no lo quieres ver así. Entonces, si efectivamente tienes tu licencia para trabajar, bien. Tú debes de estar en tratamiento, no, en asesoramiento le llaman, en asesoramiento con otro psicólogo o con otro psiquiatra para que puedas funcionar. Y obvio, de forma regular están revisando eso. En consecuencia, el psicólogo o el psiquiatra de psicólogos o psiquiatras también lo revisan precisamente para que tenga al tanto el expediente, en este caso de psicólogos y psiquiatras, con el cual se esté asesorando. Y obvio, él tiene la obligación moral y ética de reportar, bueno, tengo a tal psicólogo, a tal colega, precisamente como mi asesor o asesorado, y ya tiene días que no se presenta. Entonces lo debe de reportar, en este caso en Estados Unidos, para que se tomen, se delineen responsabilidades, incluso se pueda quitar, repito, la licencia de alguno de estos sujetos. Tenemos la Sociedad para el Estudio Psicológico de los Problemas de las Minorías Étnicas. Entonces, también hay que recordar, en Estados Unidos es un país de inmigrantes. Entonces, que no nos vengan con el cuento de que es pura raza aria y que raza pura y cosas medio raras. No, está conformado precisamente por distintas etnias. En consecuencia, cada etnia, cada grupo étnico, cada grupo social humano, tiene costumbres, tiene perspectivas, tiene formas de ver la vida de forma distinta y en consecuencia no se puede comparar a los miembros de las distintas etnias sencillamente porque piensan y se comportan de forma diferente. Anteriormente, la etnia que era mayoría en Estados Unidos era la raza afro, pues ahora resulta que no. En algunos estados ya ha sido desplazada, por ejemplo, en California, la minoría étnica, perdón, que prevalece es precisamente la latina. Y obvio hay variaciones. También obvio en California, lo que predominan son los mexicanos. En consecuencia, la minoría latina de Nueva York, por ejemplo, son puertorriqueños. Y si seguimos haciendo el estudio, pues resulta que la mayoría de los mexicanos que se encuentran, obvio, en Nueva York, son de Puebla. Entonces, van cambiando precisamente su comportamiento. Y esta rama de la psicología estudia precisamente esas variaciones. Tenemos la psicología de los medios. Entonces, son los distintos medios de comunicación que existen. Actualmente, los medios electrónicos van desplazando ciertos medios tradicionales, como en su caso era la televisión o la radio. La psicología del ejercicio y el deporte. En este caso, son los profesionales de la conducta humana que asesoran, que ayudan en este caso a los atletas de alto rendimiento precisamente para mejorar su comportamiento. En este caso, los atletas, existe un fenómeno llamado el muro, que es precisamente una especie de límite
que tenemos cada uno de nosotros. Cuando estamos realizando una actividad física, empezamos a sentir, obvio, el cansancio físico. Nuestro cuerpo manda señales a nuestro cerebro. Y estas señales precisamente, detente, basta, necesitamos descansar. Entonces, digamos que es una barrera, un mecanismo natural. En el caso de los atletas, lo que tienen que hacer es superar esto, porque de lo contrario dirían, pues ya no, ya me quedo aquí, me voy a descansar, me voy a comer, voy a dormir y se acabó. Resulta que ellos son entrenados o condicionados sencillamente para ignorar este muro, para continuar adelante. Entonces, obvio, tenemos atletas, por ejemplo, los atletas en la disciplina del Ironman, que es una especie de triatlón, pero obvio, elevado al cuadrado. Entonces, hay personas que pueden durar hasta 24 horas corriendo, 12 horas nadando, 16 horas pedaleando. Entonces, ahí vemos cómo ese tipo de personas superan eso que se llama el muro. Otra rama tenemos la Sociedad para el Estudio de la Paz, el Conflicto y la Violencia. También ya lo habíamos comentado. Estados Unidos ha participado en todas las guerras, por lo menos en el último siglo y medio, y no conforme con ello, dentro del mismo país existen precisamente conflictos armados, incluso existen la amenaza de una guerra civil, y no hablar precisamente de los tiroteos que ha habido dentro de las escuelas, dentro de las universidades en Estados Unidos. Entonces, podemos hablar de una sociedad belicosa, es decir, violenta, que le gusta estar en conflicto. En consecuencia, en ese país es necesario un estudio para que hable de estas cuestiones. Otra rama es la psicología de grupo y psicoterapia de grupo. Entonces, esta es una variación. Aquí, cuando el trastorno obvio no es muy grave, cuando no se requiere de una medicación especial, se puede tomar sesiones en grupo. Desde luego, ¿cuáles serían las características de este grupo? A lo mejor puede ser la edad, eso depende, obvio, del terapeuta que nos esté tratando. Puede ser que todos compartan el mismo conflicto, el mismo problema, y entonces es una forma precisamente de poderlos ayudar. Conforme van compartiendo sus experiencias de vida, sus sentimientos, sus emociones, aquellas personas que son, digamos, muy cerradas, muy tímidas, al sentirse precisamente en un ámbito que promueve la empatía, pueden hablar y el tratamiento puede ser mucho más favorable. Este tipo de recursos se emplea más con aquellas personas, por ejemplo, que han sufrido pérdidas en familiares. Entonces, existen grupos precisamente de padres que han muerto hijos, o hijos precisamente que han muerto sus padres, o grupo de personas que tienen un familiar en una guerra, y entonces se necesitan reunir para tratar de estos asuntos. Alguien pregunta, ¿puede ser Alcohólicos Anónimos? Ah, bueno, digamos que este tipo de terapia se inspira precisamente en el trabajo que ha hecho Alcohólicos Anónimos, salvo que obvio ya lo hace de una manera profesional. En Alcohólicos Anónimos todavía no llegan a ese punto. Generalmente quien dirige esas sesiones es un alcohólico y no tiene formación en psicoterapia o en terapia grupal, no la tiene. En cambio, estos grupos sí, quien los dirige es un psicólogo, ya saben, licenciado, es decir, que tiene una licencia, obvio, para trabajar, y que obvio conoce de las técnicas de terapia individual y obvio grupal, y obvio puede ayudar a mejorar. De hecho, en algunos lugares que hablan de alcoholismo, drogadicción, obvio son instituciones privadas. Perfecto. Dice William Zabaleta, los anexos son legales siempre y cuando se ajusten a la norma oficial de salud, la 028. Entonces, si se ajustan, se apegan a esta norma, sí, efectivamente son legales. Hay algunos anexos, precisamente de alcohólicos, que no se ajustan a esa norma y en consecuencia se les considera ilegales porque no están conscientes, en este caso la Secretaría de Salud,
de su funcionamiento y de operación. Entonces, sí, tener mucho cuidado. Si alguno de ustedes o conoce algún familiar o un conocido, no sé, yo tengo a alguien y entonces lo voy a internar, lo voy a anexar, tener mucho cuidado, revisar primero que nada que el lugar se ajuste a la norma oficial 028 de la Secretaría de Salud. De hecho, les otorgan una constancia precisamente diciendo tal establecimiento, tal grupo cuenta con esta norma y por lo tanto puede operar. Los lugares que son precisamente ilegales se caracterizan por el maltrato y la violencia precisamente en contra de los anexados y obvio no se respetan las garantías individuales o derechos humanos de cada uno de nosotros. Muy bien. Las adicciones. En este caso, se requiere una rama que hable de las distintas adicciones que puede generar el ser humano. Entonces, no solamente hablamos del abuso de sustancias, hablamos de adictos a los videojuegos, por ejemplo, adictos a la pornografía, adictos a apostar, en fin, hay una infinidad de adicciones. Adicciones a los tatuajes, a las perforaciones también, y que eso da precisamente pie a que sospeche de que existe algo interno que genera esta conducta adictiva y desde luego debe de estudiarse. La Sociedad para el Estudio Psicológico de los Hombres y la Masculinidad. Entonces, obvio, si existía una psicología de la mujer, debe de existir una psicología, en este caso, ya no de los hombres, sino de la masculinidad. El concepto como tal se ha transformado. Entonces, ¿qué pasaba anteriormente? ¿Cómo eran considerados los hombres? Feos, fuertes y formales. Digamos que eran las características para ser considerados como hombre. Pero actualmente ya han sido evolucionados, ya ha sido transformado. Entonces, por eso les coloco esta imagen. Entonces, ahora un hombre puede ser metrosexual, es decir, que sea muy preocupado por su apariencia física. Entonces, antes eran sus herramientas, ¿no? Un martillo. Entonces, no se le podía considerar un hombre si no tenía una caja de herramientas. Pero ahora resulta que las cosas han cambiado. Entonces, ahora, ¿qué es lo que debe tener un hombre como herramienta? Una laptop, un teléfono inteligente, un iPhone, en fin. Ha cambiado en este caso el concepto de masculinidad. Incluso aquí lo vemos, ¿no? Un hombre portando un bolso. Aquí en México se le ha llamado mariconeras, ¿no? Aquellos pequeños bolsos que los hombres generalmente llevan consigo. La psicología internacional, que se estudia precisamente por las distintas diferencias, los distintos perfiles que puede tener cada una de las personas a lo largo del mundo. Y obvio, esta psicología fue creada precisamente para contrastarlos con los ciudadanos norteamericanos. La psicología clínica infantil, y entonces, esta es una rama que se especializa precisamente en el tratamiento de los niños. Incluso pueden entrar algunos adolescentes. En este caso, pueden, al menos en Estados Unidos, la edad legal, la mayoría de edad es hasta los 21 años. En consecuencia, cualquier persona menor a 21 años puede asistir con este tipo de profesionales. En México cambia. Entonces, la mayoría de edad es a los 18 años. Entonces, la misma situación. Si alguno de ustedes no cumple la mayoría de edad, incluso todavía puede asistir al pediatra para que sea evaluado y sea tratado, porque no vio su ciclo de maduración no ha sido completado. La Sociedad de Psicología Pediátrica se parece a la anterior, pero en este caso es un organismo general que regula, en este caso, el tratamiento a los menores, obvio, de forma general. La Sociedad Estadounidense para el Avance de la Farmacoterapia. Entonces, en Estados Unidos es una sociedad, es una cultura pro drogas. ¿Qué significa? Que si ustedes van al médico
En Estados Unidos, por cualquier sintomatología, por cualquier padecimiento, les van a recetar drogas, porque es una cultura. De hecho, hay una especie como de mafia. ¿Qué significa esto? Que hay un convenio, en este caso, entre entre laboratorios farmacéuticos, directamente con los médicos o con los psiquiatras, precisamente para que ellos receten sus productos. Y a cambio, a los médicos o a los psiquiatras se les premia con viajes, con autos, con más drogas gratis para que ellos las revendan y en este caso se queden con el dinero. Entonces, hay una industria detrás precisamente del uso de fármacos. En consecuencia, estas dos asociaciones de psicología velan precisamente por la regulación de estos medicamentos. Realmente están funcionando, son placebos, es decir, no tienen un efecto directo en el organismo, pero sí en la mentalidad. Entonces, para que puedan decir, tal fármaco sí funciona, tal fármaco no funciona, por lo tanto no debería de recetarse. Muy bien. Y hemos terminado precisamente con las ramas de la psicología. Hemos completado nuestra lista. ¿Existe alguna duda? Ya saben, levanten la mano o escriban a través del chat para que, obvio, podamos avanzar a otro tema. Y, obvio, no se acumule las dudas, las cuestiones o alguna otra cosa aparte. Bueno, en lo que ustedes están pensando, le pongo su asistencia a Alarcón Leilán y a otra persona que no pudo hablar. Leilán. Leilán, tienes asistencia. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Perfecto. Ya, Munguía también tienes asistencia. Adrián Castro. A ver, perfecto. Aquí hay preguntas, bravo. ¿El paracetamol es un placebo? Pues sí, puede considerarse también como un placebo. ¿En qué casos? Precisamente cuando la persona ya, digamos, ingiere demasiado paracetamol, entonces ya su malestar físico ya no es suficiente como para poderlo calmar, pero como esta persona ya está acostumbrada a esa dosis, generalmente, bueno, va tu paracetamol y te calmas. Y sí, puede llegar a ser un placebo. Yasmín Velázquez, ¿y cómo sabes cuando en realidad tienes una medicina placebo o cómo identificarlo? Mira, interesante. En este caso, eso más que tú lo tendría que dictaminar en este caso un médico, precisamente para que vea el efecto de la sustancia y desde luego la dosis. Esa sería la forma más fácil de poder identificar un placebo. Adrián Castro, acabo de recibir tu mensaje, muy bien. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, entonces nos vemos el próximo miércoles ya con un tema diferente y desde luego les asignaré otra nueva actividad de aprendizaje. Hay algunos de ustedes que ya me enviaron sus borradores.